Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en esta noche damos gracias a Dios también, ¿verdad? Por todo lo que tenemos, las bendiciones que hemos recibido, todo, ¿verdad? Como siempre decimos, también por las pruebas agradézcale, porque pues también las pruebas son necesarias en nuestra vida, ya que fortalecen nuestra fe, nos ayudan también a confiar más en Dios, que eso es algo muy importante. Y bueno, ¿verdad? Que Dios nos siga ayudando. A mis hermanos por allá, San Luis Potosí, que Dios les bendiga. Los que nos están escuchando por redovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos. Los que por primera vez nos sintonizan, bienvenidos en este ministerio. Nos interesa mucho que la gente lea su Biblia, no el que se salga de su religión o el que se salga de su denominación. No, ni siquiera nos pensamos en eso. Lo que queremos es de que la gente lea su Biblia, porque ahí es donde está la verdad absoluta en la palabra del Señor. Desde luego, ¿verdad? Que habrá gente que es incrédula, que no sabe si es verdad la Biblia o no, pero justamente cuando va uno leyendo es cuando va uno entendiendo lo que es la palabra de nuestro Señor. Y bueno, gracias a Dios por este momento que nos permite estar con ustedes y por la bendición de estar transmitiendo en vivo. Solamente quiero aclarar, de verdad, en ocasiones no podemos por causas personales, ya que como pastor hay bastantes cosas que salen, también la salud, de repente la familia, y no siempre podemos estar en vivo por acá, pero hoy, gracias a Dios, estamos aquí acompañándolos. Y también gracias por sus oraciones, hermanos, amigos que nos escuchan, ya que este ministerio, ¿verdad? Dependemos de Dios y sabemos que Dios es el que hace el milagro. Alguien preguntó un día que cómo le hacemos para sostener los gastos, ¿verdad? Porque creen que es un truco, es una magia o es un engaño y los enganchamos y pedimos dinero. Pues no, absolutamente. Yo también trabajo igual que mis hermanos aquí en este lugar, sostenemos el lugar. Y desde luego es nuestra contribución. Yo trabajo igual que cualquier ser humano, ¿verdad? Tengo responsabilidad aquí en el templo, también en mi casa, también en mi trabajo. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros. Y pues desde luego, ¿verdad? Hay hermanos que ofrendan también, yo no voy a decir que no, hay hermanos que no son de este lugar, vienen y han traído su ofrenda, eso sí, también lo agradecemos, pero siempre lo que predicamos es de que el lugar donde se congregan lo apoye, y lo apoye económicamente, porque muchos pastores están sinceramente de corazón ahí, trabajan también arduamente, tienen ahí responsabilidades grandes, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y bueno, sostener un edificio o sostener un lugar no es cosa fácil tampoco. Mayormente el pastor, los ministros, ¿verdad? Tienen esposa, hijos, y tienen mucho trabajo que hacer en lo secular para poder sostener la casa, y más aparte el templo. Así que, hermano, usted que se congrega, sea consciente de eso. Yo sé que a muchos todavía les duele dar y ofrendar al templo, pero no lo está haciendo de su dinero. Está hablando del dinero que el Señor nos presta porque quiere que lo ministremos. Ver ahí, no es malo darse un gusto, tener un buen carro, una buena casa, no es malo, pero sí, ¿verdad? Algunos descuidan lo que es la casa del Señor por darse sus lujos, y es ahí donde también tenemos un problema serio. Así que gracias a Dios, en este lugar no tenemos ese problema, ya que todos trabajamos, todos contribuimos, y no le enseñamos a la gente, no, cuando ya se congregue tiene que dar, jamás. ¿Sabe qué es lo que le predicamos? Que se deje guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y es el que hace el milagro en ellos, es el que toca sus corazones. Porque cuando el hombre le saca el dinero con engaños o con amenazas, como lo hicieron conmigo al principio, ¿no? Con amenazas, a tratar de asustarme por no diezmar, por no ofrendar. Entonces, esa es una artimaña muy fea, muy horrible. Aquí no hacemos eso, ¿verdad? Cuando la persona va leyendo la Biblia, cuando la persona va entendiendo, se deja mover por el Espíritu, ¿verdad? Automáticamente, o sea, es automático, no es de que le predique. Existe necesidad de aportar para que este lugar siga. Ahí nos damos cuenta cuando hay una persona que ha nacido de nuevo. Porque aquel que no ha nacido de nuevo, no se preocupa, no sabe ni cómo se paga la renta, ni cómo se pagan las cosas, ¿verdad? No le interesa. Así que mi hermano pastor, ministro, no te enfoques tanto en el dinero, sino que enfócate en que la gente conozca la palabra de Dios, que la gente tenga un encuentro personal con Dios, y ahí es donde se va a hacer una obra de verdad. Porque el interés no es nada más tener dinero en el lugar, no, sino también que la persona sea convertida, que eso es lo más importante. Eso debe ser lo primordial en cada congregación. Que la persona que está ahí, aunque esté dando dinero o esté ofrendando grandes cantidades o pocas cantidades, que realmente sea convertido. Esa es la preocupación que debemos tener todo ministro y todo pastor de las almas que Dios nos está dejando a cargo. Y bueno, vamos a dar cuentas también por ellas.
Bueno, vamos a tocar un tema acerca de justamente lo que es la palabra y el Espíritu Santo. Pero vamos a orar antes de pasar la palabra del Señor. Prepare su lápiz o pluma, una libreta o cuaderno para poder apuntar. Primero escucha la cita bíblica, la apunta y luego la busca, para que así no se pierda en la búsqueda de la Escritura. Vamos a orar. Padre bendito, le damos gracias, Señor, en esta hermosa noche por la bendición que nos da de estar todavía de pie. A pesar de las pruebas y las luchas que hemos tenido, Señor, las enfermedades y todo lo que ha pasado alrededor, Señor, gracias, porque hasta hoy nos ha guardado, Señor, de un resbalón. Le damos gracias también, Padre, porque hoy nos suplió con nuestro alimento, nos dio un lugar donde dormir, nos ha dado fortaleza para seguir adelante. A pesar de las pruebas que hemos tenido, Señor, el ánimo sigue adelante. De repente desmayamos, Señor, sentimos que no podemos avanzar, pero también llega la fortaleza del Espíritu Santo y nos ayuda, Señor, nos motiva. Por su gracia, porque no se ha olvidado de nosotros. Y así damos gracias también por cada uno de los oyentes que van a estar escuchando este mensaje, los que van a estar viendo también, Padre. Le pedimos que los bendiga, los fortalezca. No nos interesa de dónde sean, Señor, ni siquiera si creen aún en Dios. Lo que nos interesa es que la persona sea tocada por su Espíritu Santo. Por eso le pedimos, Padre, que prepare sus corazones y también use mis labios, que no sea el hombre que nos hable, sino que sea su santa palabra la que nos guíe en todo momento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, vamos a tocar el tema, el Espíritu y la Palabra. El Espíritu y la Palabra. Y le voy a pedir que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. El Espíritu y la Palabra. Apunte la cita y luego la busca. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Tanto Timoteo 1 y 2 y Tito se refleja mucho que son cartas pastorales más que nada, pero tiene un mensaje muy hermoso para el pueblo en general, pero sí habla más que nada directamente a los pastores o a los líderes del lugar. Así que, hermanos, den una ojeadita ahí. Si usted quiere ser ministro o ya es un ministro, verá, no sea perezoso, póngase a leer. Y Primera, Segunda y Tito hablan mucho acerca de lo que es el liderazgo del pastorado también. Segunda Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Vamos también a leer el 17. El 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Entonces, ve aquí lo importante que habla Pablo a Timoteo. Timoteo se deja ver que es el encargado de esa obra. Y dice, verá, que toda la escritura es dada por Dios, o inspirada por Dios, depende de la versión que traiga. La inspiración de Dios, y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces tenemos todo lo que necesitamos como creyentes en la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar que cuando Pablo está hablando de estas escrituras, no se refiere a Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. No está hablando de eso, porque todavía no estaban compilados ni escritos todas las cartas. Lo que está hablando es de todo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué le pusimos como tema el Espíritu y la Palabra? Pues en los últimos años, y lo he hablado en varias ocasiones, en los últimos años, dentro de la iglesia evangélica, no los de afuera, dentro de la iglesia evangélica, diferentes denominaciones, no me interesa cuál sea, pero ha habido un ataque hacia la palabra de Dios, pero muy así por debajo del agua, como decimos, ¿verdad? Muy a la discre, que no se note tanto. Por eso es importante predicar, como dice Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Quiero hacer una explicación. Cuando la Escritura dice aquí que es útil para todo esto, entonces es un complemento completo. No necesitamos más. Claro, voy a hablar por mí, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho investigar fuera de la Biblia. Yo tengo que leer historia, tengo que leer geografía, tengo que leer otros libros, escuchar otros predicadores, porque tengo que comparar con la Biblia. Entonces dice, hermano, pero no ocupa uno estar leyendo historia. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque la historia corrobora lo que dice la palabra de Dios. No es que contradiga o que por qué leemos, no. Ahora, si a ti no te gusta leer mucho, lo entendemos perfectamente,
Pero deja que si allí en la congregación hay un hermano que le da por estudiar, bueno, tienes un maestro ahí en ese lugar. Ese don ponlo a trabajar, mi hermano. Pero es que al pastor le gana el celo y lo que hace es como hacerlo a un lado. ¿Por qué? Porque no lo deja crecer, no lo deja desarrollarse. Porque el pastor tiene miedo a que le pueda quitar su puesto por la gracia que Dios le ha dado a él. Pero hay que entender, hermano, ministro, pastor, hay que entender que son diferentes dones. Por eso te vas a dar cuenta que no todos los pastores pueden predicar doctrina. Y él dice, oh, ¿cómo no? Soy un pastor. No todos, pero hay maestros que tienen esa gracia que Dios les dio, no porque se esforzaron, sino que Dios les dio para explicar la doctrina. Entonces, que no nos gane el celo, ni al maestro, es que el pastor, ¿por qué está al frente si yo soy el que hago más trabajo? No. Haces lo que Dios te mandó a hacer. Nunca hacemos más. Ojalá quisiéramos más, ¿verdad? Pero si haciéndolo, lo que Dios nos manda, apenas llegamos a calificar como siervo inútil, entonces no se jacte, no ande pecando y diciendo, es que yo hago más que el pastor o el pastor hace más que el otro. No. Hacemos lo que nos corresponde. Y a veces, ni eso. Ahora, el maestro nos va a ayudar a poder entender muchas cosas que a veces a simple vista no entendemos en la Biblia. La Biblia se interpreta sola. Cuando yo hablo de que tengo que utilizar la historia o geografía, es porque en varias ocasiones, cuando va uno a hablar de algo de la Biblia, y habla de pueblos, o habla de ciudades, o habla de lugares, o de valles, que pasamos desapercibidos. Pero muchas de las veces, en esos valles, en esos pueblos, hay una importancia muy grande para dar un estudio más completo. Eso es muy importante. Hace años, ¿verdad? Di un tema de el capítulo 17 de Primera de Samuel, de lo que es David y Goliat, y me aventé más de 60 mensajes y no he acabado de darlos todos, más de 60 mensajes nada más en ese capítulo 17. Ahora, ahí tuve que meter geografía para saber la posición donde estaba Israel y donde estaba también Goliat o los filisteos. Y entonces ahí se abre más el panorama, que era el valle que estaba en medio. Entonces, todo eso nos ayuda. Se mete uno a la historia para ver batallas semejantes a la que hizo David, lo de las ondas y todo eso. Entonces, para eso es que complementamos, no que le falte a la Biblia, pero le complementamos a la historia para que nosotros podamos dar un mejor mensaje con el mayor conocimiento posible. Ahora, mi hermano ministro, lo que sabes, no te jactes de que eres tú que lo sabes, porque el Señor de repente puede borrar hasta la memoria, te puede avergonzar si tú dices, es que yo me esfuerzo mucho. No. Es tu trabajo, hazlo con gozo, dale gracias a Dios por ello. No nos jactemos de lo que Dios nos da, porque esa herramienta es de Dios, no es de nosotros. Así que somos complementos de los pastores complemento también de los ministros. Entonces somos un conjunto, somos un cuerpo, y lo dice Pablo perfectamente, unos son manos, otros son ojos, ¿verdad? Todos son importantes. Yo le aseguro que usted no quiere perder este dedo chiquito, por más chiquito que esté y que casi no se usa. Yo no creo que alguien diga, que lo corta, no importa, ¿verdad? Entonces, por más pequeño que sea el miembro del cuerpo, es importante para nosotros. Así también es en la iglesia. Dice, ese hermano que nomás barre. Bueno, ese hermano es importante. Habrá una familia que se quede en el templo por la limpieza que tiene ese hermano o esa familia o esa hermana, ¿verdad? Por eso somos importantes todos. Bueno, volviendo al tema, entonces ese ataque hacia la palabra de Dios ha sido muy suave, y por eso tenemos, ¿verdad? Y voy a usar la expresión, ¿verdad? Que a veces no nos gusta, pero es la verdad. Hemos visto grandes payasadas dentro del púlpito o atrás del púlpito, ¿verdad? Un hermano dijo por ahí, tenían una buena doctrina, se fueron para otro lugar, y él dijo que porque el pastor era muy payaso y se divertían mucho. O sea, ya no le importó la doctrina, no le importó la palabra de Dios, sino que le importaba es que aquel lugar era muy grande y el pastor era muy payaso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano. Él sin darse cuenta está diciendo cuál era su preferencia en su vida espiritual. Mejor payasadas que la palabra de Dios. Entonces, el púlpito es verdad, de repente viene alguna anécdota chistosa, alguna experiencia chistosa, algo que nos hace reír, ¿verdad? Y no es malo eso, ¿verdad? No es pecado el decir algo chistoso para tal vez completar un mensaje o para ilustrar un mensaje, pero no vamos a estar a chistes como dijo allá, no conozco los nombres de esos famosos predicadores, ¿verdad? Pero dijo uno que fue allá, a Lakewood, no, perdón, se me fue el nombre del templo donde hubo una balacera hace poquito, invitaron a un pastor, y dijo, yo sé que en esta organización empiezan con un chiste, y yo busqué el mejor chiste para traerlo. O sea, ¿qué mentalidad trae ese pastor? También quiere predicar ahí. No sé si es pastor o es evangelista, no sé qué será.
Pero decir eso, que yo sé que en esta iglesia el pastor les comienza con un chiste, entonces él busca el mejor chiste para comenzar la predicación. Entonces estamos perdiendo la visión, hermanos. Alguien puede decir, qué exagerados. Pero poco a poco vamos viendo, ¿verdad?, el deterioro espiritual en las congregaciones. Ya no hay tanta preocupación por la palabra de Dios. Escuelas dominicales ya se ha hecho más que nada como concursos, se han hecho nada más para perder el tiempo. Ya no hay mucho estudio, ya no hay mucho preparación del hermano, porque dice, que acabo la gente no lee la Biblia. No, al contrario, hay que motivarlos para que ellos lean la Biblia. Yo tengo más de 29 años predicando la palabra de Dios y enseñando doctrina más de 29 años. ¿Qué es lo que desde el principio entendí? Que la palabra de Dios era todo en mi vida. Hasta el día de hoy lo sigo creyendo. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Uno debe estar dispuesto a dar todo por la palabra de Dios. Todo. Sacrificio por la palabra de Dios. Porque le costó a muchos hermanos tenerla a nosotros. Tenerse en nuestras manos. Pero entonces, debe estar uno dispuesto a darse por todo, por la bendita palabra de nuestro Señor. Y luego es un deleite leerla. Si todavía no has llegado a ese límite, a esa experiencia de meditar la palabra y saborearla, entonces quiere decir que estás fallando en esa área. Y gravemente. Te vas acomodando suavemente, despacito, a lo que diga el pastor, lo que predica. Cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. En un lugar estaba predicando el hermano llega y lo he comentado anteriormente. Y dice el hermano, no, me dijeron que iba a predicar acá, me invitaron, yo me preparé, ayuné y busqué. Bueno, se jactó tanto de lo que hizo en la semana para llevar un mensaje que yo pensé, dije, va a tener un tremendo mensaje, ¿no? Pues si tanto dice que hizo para venir a dar un mensaje, pues debe ser un mensaje tremendo, ¿verdad? Nos va a hacer llorar o algo va a pasar aquí porque el hermano se preparó. Pues sí, comenzó con la Biblia, ¿verdad? Como todos o la gran mayoría. Y al rato ya era críticas a la iglesia católica, luego que fulano esto, y luego el otro, y luego el yo, y todo. Y nunca hubo esa esencia de la palabra. Fue críticas a otras denominaciones, críticas a esto y al otro. Entonces, y dar un aplauso al Señor, y dárselo porque lo sientes en el corazón, y que dáselo porque sientes gozo, y dáselo. Total que se aventó casi una hora con todo ese tipo de cosas. No hubo nada de palabra de Dios. Pero sí hubo mucha crítica y la gente bien contenta, se reía y unos hasta se agarraban el estómago de tanta risa y todo. Bueno, fue un rato ameno para muchos. Yo salí frustrado y uno de los que más se gozaron y aplaudían y bueno, al día siguiente digo, hermano, de lo que ayer predicaron, ¿qué entendió? No se acordaba ni siquiera de la predicación ni qué escrituras había leído. Pero se acordaba de las caritas que hizo el hermano, de los chistes que contó, de las experiencias que contó, de todo aquello se le quedó grabado. ¿Y la palabra entonces? Fíjese bien lo que está pasando cuando no le damos el primer lugar a la palabra de Dios. En otros lugares también. Se avientan 2 horas de alabanza y 10, 15 minutos de palabra de Dios. Hermanos, hay que despertar que está pasando algo muy grave en nuestra vida. Llegamos a la casa cansados del trabajo, pues no puedo leer, estoy cansado, pero estamos en el Facebook o estamos en otras redes sociales, no sé cuántas hay ahorita, y no uso el Facebook porque no sé cómo moverle a esa cosa, pero apenas sé usarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierden tanto tiempo en eso que no tienen tiempo para la palabra de Dios. Y luego otros que lavar, tengo que ir al mandado, o sea, siempre hay un pretexto para no escudriñar la palabra de Dios cada día. Eso es algo terrible. Alguien me dijo, o varios me han dicho, hermanos, que a usted siempre le gustó leer. ¿Y eso qué tiene que ver? Es un deleite leer la palabra del Señor. Entonces, eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a ver que es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspira la Escritura. Ahora vamos a 2 de Pedro, al lado derecho. Si mal no recuerdo, son 4 cartas al lado derecho. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice en el nombre de Jesús: tenemos también la palabra profética más firme o más permanente, depende de su versión que traiga, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. 21. Note aquí, porque la profecía no vino en los tiempos pasados por voluntad de hombre, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Es decir, lo que le dice Pablo a Timoteo, que la Escritura fue inspirada por Dios, ahora lo corrobora Pedro y dice, es que los profetas de antes, todo lo que se habló antes, bueno, es que lo hablaron, fueron movidos o inspirados o llevados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios que tenemos es del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué en muchas congregaciones ya prefieren pasar en la pantalla todos los versículos completos y eso? Entonces dice, no, vamos a leer la Biblia y está leyendo la pantalla. Bueno, ¿y qué pasa cuando están sentados? Se les hace muy cómodo, ¿verdad? No traer Biblia y estar viendo la pantalla. ¿Usted cree que van a llegar, si en el templo no llevan Biblia, usted cree que a su casa van a llegar a leer y a meditar la palabra? Claro que no. Aquí en el principio tenemos una pantalla, usted lo sabe, los que nos conocen tenemos una pantalla, ¿verdad? Pero siempre les dije, solamente pongan el texto. A no ser que le digamos, no vamos a ir al texto, pero lo pueden leer ahí, ¿verdad? Pero nada más, ¿verdad? Para no ir de un extremo hasta otro. Pero cuando estamos dando estudios o predicaciones y tenemos 3, 4 versículos o hasta más, que yo acostumbro usar más, entonces lo que hacemos es, no ponemos el puro versículo y el capítulo y versículo. Pero no ponemos la escritura completa. ¿Para qué? Para forzar a los hermanos a que usen su Biblia. Porque entre más usan la Biblia, más práctica van a tener. Y eso es lo importante. La palabra de Dios está al alcance de todos, ya no tenemos pretexto. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y es malo? Como alguien dijo, ¿es malo predicar? Hay hermanos que traen su laptop o traen su tableta y la ponen en el púlpito. Hay hermanos que se ofenden. A mí no me ofende eso. No. La tecnología es parte también de nuestra vida, pero yo no prefiero traer una laptop o una computadora al frente porque yo quiero motivar a la gente con el ejemplo. Si yo traigo mi computadora y lo pongo aquí y ahí estoy leyendo lo que está escrito, bueno, pues el que está abajo nomás va a decir, pues sí, hermano, dice que leamos la Biblia, pero no la lee. Entonces, para evitar eso, verá, lo quito y uso mi Biblia siempre. Entonces, eso es bien importante, hermanos, que lo prediquemos con el ejemplo. Ahora, yo sé que hay hermanos que es más fácil buscarlo muy rápido, pues no está mal, pero lo mejor es que tengamos la práctica en la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para corregir nuestra vida en todas las áreas. Es para enseñar nuestra doctrina. Hay oraciones que tienen pues sus libros de ellos, ¿verdad? Sus creencias, su fe escrita y no es malo, está bien. Pero lamentablemente cuando uno lo está leyendo, muchas de las veces lo que está viendo es lo que el pastor pensó, o lo que los hermanos pensaron, lo que ellos creyeron. No, hermano, si vas a tener tu constitución en tu templo, o tu carta de fe, como le llamen, siempre busca que tenga textos bíblicos. Creemos en esto porque la Biblia dice así. Creemos en esto porque las Escrituras dicen así. No porque yo creo, yo pienso, creemos, llegamos a la conclusión y no citan textos. Eso es lo malo. A mí me dieron un librito, respeto eso, que la buena intención, pero cuando ya vi lo que estaban haciendo, que era lo que el pastor pensaba y no daba textos bíblicos y aparte lo que pensaba no estaba correcto, pues obviamente no fuimos para allá. Entonces, ¿por qué? Porque no me convenía en un lugar donde le iba a decir, mi hermano, eso no es bíblico, esto, íbamos a salir en choque, entonces evito eso. Aparte el pastor tiene muchos años así, y bueno, así tiene la membresía. Entonces, cuidado con eso, hermanos, siempre buscar la palabra de Dios. Acompáñenme a Juan 5:39, que ya la conocemos todos, ¿verdad? Aquí me ha oído predicarla en muchas ocasiones y también presentarla o hacer alusión a la Escritura. Juan 5:39. Juan capítulo 5,
versículo 39. Y otra cosa importante, hermanos, mire, yo aquí tengo mis hojitas, apuntes pequeños en preguntas a veces o alguna respuesta de algún hermano que está predicando y ahí está la respuesta de lo que estaba buscando y lo apunto rápidamente porque yo tengo muy mala memoria. Entonces oigo al hermano que dice algo y digo, ahí está la respuesta, la apunto. O bien, está predicando y me surge una duda, ahí la apunto y mire, tengo mis papelitos en cada Biblia. Tengo muchas preguntas ahí, algunas están respondidas, otras todavía no. Bien, vamos a Juan 5:39. Dice en el nombre de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí tenemos la importancia. En primer lugar es que es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios, los profetas y toda la gente que escribió en el Antiguo Testamento, bueno, fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cuál era el mensaje del Antiguo Testamento, de todo lo que se llama Escrituras? Porque hasta este momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Porque hay dos cosas bien importantes. Una, en ellas van a encontrar la vida eterna. Ahí está la vida eterna en las Escrituras. Y el punto número 2, y dan testimonio de Jesús. Entonces, toda la Biblia, desde Génesis, habla del Señor Jesús. Y eso es muy importante entenderlo. La Escritura, de lo que mayormente habla, o el propósito principal es el amor de Dios hacia la humanidad. Ahí está la salvación, ahí está la salvación, y da testimonio del Salvador. Entonces, eso es lo importante de leer. Cuando usted lea la Biblia, no importa dónde comience. Yo sé que hay hermanos que dicen desde Génesis, otros dicen que comenzar en Juan, otros dicen que en Mateo. Entonces, no importa dónde comiences, pero comienza a leer tu palabra. Incluso en muchas Biblias atrás trae métodos de leer la Biblia en un año. No estoy muy de acuerdo en eso porque terminan de leer en un año y le preguntan y no entendieron nada. No, mejor leer un capítulo, ¿verdad? Al menos le hace, pero entender lo que estás leyendo. Entonces, va uno leyendo y estudiando, meditando, tu cuaderno, las preguntas o algo que de repente Dios te iluminó y quieres un día compartir, apuntarlo, ¿verdad? Es muy bonito. Fíjese que había un niño de 8 años. Ese niño tenía su Biblia bien chiquita y llegaba al templo. Muy curioso ese niño, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. Espero Dios que esté en el camino del Señor. Hace mucho que no lo veo. Tenía 8 años el niño y llegaba con su Biblia y me decía, mira hermano lo que hoy encontré. Pero así una emoción que traía el niñito. A ver, ven hijo, ven. Y ya, mire, y me decía lo que él había entendido. Imagínese un niño de 8 años. Entendí esto, hermano. ¡Wow! Qué tremendo, motivarlo a la Escritura. Y me veía el hermano donde quiera que andaba y yo decía, mire hermano, leí esta mañana lo que dice la Biblia, mire, y mire lo que entendí, ¿verdad? Pido a Dios que los padres lo hayan guiado por el buen camino, ¿verdad? Pero es muy bonito ver un niño que esté enamorado de la palabra de Dios, que hable de la palabra de Dios, que un joven, ¿verdad? Una jovencita pregunta de la palabra. Yo me gozo cuando eso pasa, ¿verdad? Y claro, un hermano de mi edad, maduro, lo que sea, me da gusto, pero cuando son niños y son jóvenes, gloria a Dios que nunca se apartan de ese camino santo. Entonces, en las Escrituras dan testimonio del Señor Jesús, que es el Salvador, y también hablan de la salvación. Vamos más adelante. Vamos a ir ahora al capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan 7, 38 y 39 dicen en el nombre de Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, óiganlo bien, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. 39, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado del Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces todavía no venía el derramamiento del Espíritu Santo, que ocurre en Hechos capítulo 2. Y lo que está hablando aquí es de que el que cree en Jesús, óigalo bien, el que cree en Jesús, como dicen las Escrituras, y todavía no estaban los evangelios, no estaba el libro de los Hechos, está hablando del Antiguo Testamento, pero dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, obviamente nos dirige a que busquemos en las Escrituras el Antiguo Pacto. Hay hermanos que confundidos en esos términos dicen, es que ya no estamos bajo el Antiguo Pacto.
Entonces arráncalo y tíralo, pues no te sirve a ti. Pero la Biblia en el Antiguo Pacto habla justamente desde Génesis de la salvación, ya lo vimos en Juan 5:39, y del Salvador. Decir que no estamos bajo el Antiguo Pacto es decir que no tiene validez eso porque ya se acabó. No, hermano, sigue hablando de la palabra de Dios del Antiguo Pacto. Tú puedes evangelizar con el Antiguo Pacto. Claro, ahora ya tenemos toda la revelación completa, gloria a Dios por ello. Pero tú puedes predicar con Génesis, puedes predicar con Malaquías, puedes predicar con Joel, con el que tú quieras puedes predicar. ¿Y sabes qué? Dios te va a respaldar. ¿Por qué te respalda? Porque es palabra de Dios, inspirada por Dios. Eso es lo que dice la santa palabra del Señor. Entonces, por eso donde comiences está bien, no hay ningún problema. Ahora hay Biblias, otro día que estoy preparando un estudio de las diversas Biblias, ¿verdad? Pero no sé cómo acomodar el estudio, porque hay Biblias que tienen ahí una referencia. Y de esa escritura te refiere a otra escritura, y ahí vas a ver, comparando acerca de qué se refiere a esa escritura que estás viendo. La alabanza te manda el texto de alabanza, salvación te manda salvación, sacrificio de Cristo y así, muy bonito. La que recomiendo mayormente para ese tipo de estudio o de investigación es la Biblia Thompson. Muy hermosa Biblia, 1960, hermosa Biblia. Lamentablemente los que no vemos bien, la letra es muy chiquita, pero precisamente porque tiene bastante información. Así que te recomiendo que tengas diversas Biblias. Ahora, aquí dice, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Es decir, el que cree en el Señor, como está escrito en la palabra, ahora sí, el Espíritu Santo va a estar en su interior. No el que cree en la Escritura, no el que cree en el Señor como la religión, la costumbre, los pueblos lo dicen, ¿verdad? Lo pintan con su pelo rubio, ojos azules, ¿verdad? Nariz respingada. Oiga, ese hombre es un europeo, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con Cristo, ¿verdad? Es algo que hay que entender. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que vemos de imágenes. Oh, eso es de los católicos. No, hay muchos cristianos que lo usan también, pensando que es la imagen de Cristo. No, el Señor no era así. Entonces, la Escritura habla, ya vimos un tema acerca de eso, de cómo era el Señor, bíblicamente. Entonces no es, lejos está de que sea ese güero, ¿verdad? Más bien como un hippie, ¿verdad? Porque los hippies pensaban que así estaba Cristo. Y el pelo largo, barba, sus ojos azules, nariz respingada, completamente blancos. Ese no es Cristo. Así que, como dice la Escritura, hay que investigar, mis hermanos. Hermanos, yo sé que hay pastores hoy en día muy perezosos. Hermanos, apoyen a su pastor, pero apoyo también quiere decir, ayúdenlo a que también estudie la santa palabra de Dios, porque hay mucho perezoso hoy en día. Vamos más adelante. Acompáñenme ahora al capítulo 14. Vamos a leer versículos 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 14, versículo 16, dice en el nombre de Jesús: y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que more con vosotros por siempre. 17. Eso es saber el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, porque mora con vosotros y será en vosotros. También apunta el 18, también te refiere a lo mismo. Dice en el 18, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Entonces está hablando aquí de que vendría el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no lo va a recibir cualquiera, no, porque es lo que dice muy claro, ¿verdad? No es para todos, es verdad, no es para todos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador, para que muere con vosotros para siempre. Y luego en el 18 dice, el saber el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí lo detenemos. No lo puede recibir el mundo, no, sino que tiene que entregar su vida al Señor. El Señor entra a su vida. Recibir el Espíritu Santo, o recibir a Dios, o recibir al Señor, se refiere a lo mismo. En diferentes expresiones se refiere a un solo acontecimiento. Entonces, es verdad, la religión nos ha enseñado de que desde que tú naciste o que tienes una cachetadita ya tienes Espíritu Santo. No, esto no es así. Es algo cuando uno se arrepiente de corazón, le entrega la vida al Señor y el Señor hace habitación en nuestra vida. Es ahí el cambio. Por eso, cuando usted ve a alguien que era borracho, era peleonero, una mujer chismosa, una mujer también peleonera, cambió y dice, bueno, ¿qué le picó, verdad? Ah, es que le daban el coco a las hermanas. No, es que no son las hermanas o los hermanos. Ha sido la experiencia que ha tenido con el Espíritu Santo. No tiene que ser que lo cuiden los hermanos, ni el pastor, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque donde quiera que él vaya,
siente cuando algo está mal. Alguien dice, esa es la conciencia. No, esto es algo más que conciencia. El Espíritu Santo entra a nuestra vida y es la que nos redarguye del pecado. Bien, vamos más adelante. Acuérdense, hay una promesa de que vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. En el versículo 26, brinques al 26. Mas el Consolador, ahora explica quién es el Consolador. Dice ya en el versículo, perdón, en el versículo 17 dice el Espíritu de verdad. Pero ahora en el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo. Ya está hablando de que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Ahí está la promesa, cuando venga el Espíritu Santo nos va a recordar. Gracias a Dios por ello. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo tan mala memoria, pero tan mala memoria, que la verdad no sé a veces dónde dejo las cosas. Y ¿sabe qué? Cuando el Espíritu Santo llega y me revela las palabras, me está dando eso, es porque es Él, no soy yo. Y ahí entendí, no tengo que aprenderme de memoria, porque no me la aprendo de memoria por más que quiera, ¿verdad? Pero cuando ha habido preguntas y eso, el Señor me trae, de lo que he leído, el Señor toma y lo saca. Ahí entendí que realmente su palabra es verdad. ¿Verdad? Que no era, yo decía, ¿pero de dónde saqué esto si no me acordaba? Es que no soy yo, es el Señor. Y muchos hermanos cuando evangelizan, le hacen preguntas, o allá en su trabajo, los compañeros le preguntan y le contesta bíblicamente, dice, ¿de dónde saqué yo eso? Pues es de lo que leímos. Pero tenemos la falsa idea de que yo tengo que leer para aprenderme la Biblia de memoria. Y no es para aprender una memoria. Es para meditar en ella, aprender de ella, practicar la palabra de Dios. Y les recomiendo, lo que lean también escríbanlo. Así graban más rápido. Aunque la intención no es aprender de memoria. Pero hágalo, practíquelo. Pero cuando llegas allá y cuando alguien te pregunta, de repente salen textos y textos. Y te dices, caray, ¿dónde estaban? Bueno, eso es lo que estaba dentro de ti. Y lo saca. Pero estás viendo a Pedro Escamoso, estás metido ahí en los chismes y todo eso. ¿Qué va a sacar el Espíritu? No encuentra nada del Espíritu Santo para hablar a la gente. Puro chismes y deportes y cosas que no tienen edificación. Entonces, por eso es de que ahí donde viene el error. Es que no se me pega nada y no sé cómo hablarle. No, pues ponte a leer la Biblia. El Espíritu Santo se va a encargar de sacar de lo que está en tu corazón para que le hables a los demás. Es la única forma, hermano. No hay otra forma para evangelizar. Y yo no soy evangelista, ¿verdad? Pero reconozco que cuando alguien me pregunta de la Biblia, no es porque, ya me acordé. No, es el Señor el que lo habla porque yo no me acuerdo de los textos. Más adelante, vayamos ahora al capítulo 17 y versículo 17. 17. En el nombre de Jesús, dice, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí lo importante en esto, hermanos, es de que el Espíritu Santo nos va a enviar a la palabra, porque el Espíritu nos va a recordar y nos va a llevar a la verdad. Y la verdad es la palabra. La Escritura nos dice también, si mal no recuerdo, 1 de Juan 4:1, ¿verdad? Quizás estoy equivocado, no recuerdo ahorita, pero 1 de Juan 4:1 creo que dice, probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo lo voy a probar? Por la Escritura. ¿Qué hacían los de Berea? Nos iban por lo que Pablo decía. O Pablo podía decir, mira, yo tuve un encuentro con el Señor, yo estuve con Él, hablé directamente con Él, yo no caminé con Él, pero yo soy el mejor de los mejores. O también, ¿verdad? Podía jactarse de todo lo que conocía. Sin embargo, hermanos, ¿verdad? Cuando él predicaba, los de Berea dijeron, vamos a ver, Pablo, no por lo que tú dices, ni por tu experiencia, ni por lo bonito que sentiste cuando el Señor te alcanzó, no, sino lo que dice las Escrituras. ¿Qué hacían los de Berea? Dice que escudriñaban las Escrituras cada día, hermanos, fíjese bien, cada día, para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Entonces, ahí está la importancia, mi hermano. Tú tienes que ver la Biblia, leerla en la predicación, ¿verdad? Y apuntas cuando hay dudas. Yo lo que hago, algunas dudas, observaciones, ya lo pongo ahí. Cosas que a lo mejor me van a servir a mí en un futuro para otra predicación, o me están contestando alguna duda que tenían, o también me hacen preguntarme más cosas que nunca me había preguntado. Y también otra, ¿no? ¿Por qué no? Decirle al hermano predicador dónde se equivocó y lo que dijo estaba mal. No para humillarlo, no, jamás. Siempre ha sido para edificación.
¿Sabe qué, hermano? Este no era así, esto era así. ¿Verdad? No es nada grave, no lo hizo con intención, mala intención, no lo hizo con torcer la escritura o echar mentiras, no. Simplemente nos equivocamos y qué bueno que hay alguien que se fija, tiene un apunte y le dice, hermano, cuando dijo esto, en lugar de decir esto, era esto. Ah, caray, qué bueno que alguien se fija. Ahora, por eso, gracias a Dios por lo que están ahí observando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La escritura, la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Es algo que debemos de practicar todos los días. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien viene con una nueva revelación, bueno, hay que llevarlo a la palabra de Dios. Si la revelación va de acorde a la palabra del Señor, muy bien. Pero si la revelación o la profecía que te están dando viene contrario a la palabra del Señor, ni para qué escucharlo. ¿Por qué? Porque ya se alejó de la verdad. Y ese problema hoy en día que en muchas congregaciones van más a la emoción, más a los sentimientos, más a lo que se puede ver que a la palabra del Señor. Ni les importa tampoco. Había un hermano, ni me acuerdo cuál es el tema, eran dos hermanos en la carne ellos, eran miembros de la iglesia, y fueron a un lugar con un predicador y llegaron muy contentos, muy emocionados, llegaron los dos, y qué bueno, ahora se gozaron. Pero cuando empezaron a decirme lo que había enseñado, le dije, hermano, eso no es bíblico. Y ellos conocían doctrina, conocían muy bien la doctrina. Es más, el mayor de ellos tenía más años que yo en el Evangelio, pero algo pasó en su mente que se perdió por completo. Dice, hermano, ¿es que no quiere que vaya a otro lugar? No, sí, hermano, por mí no hay problema, pueden ir a donde quieran. Pero, hermano, eso no está en la Biblia, eso que digo no es bíblico. Ah, es que usted me está prohibiendo. Hermano, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que lo que usted me dice que le enseñaron allá no es bíblico, no es bíblico. Es que usted nos quiere prohibir, no quiere tener control sobre nosotros. Ya venían mal. En lugar de decir, ay, hermano, sí es cierto. El más chico no conocía mucho la Biblia, pero el mayor sí conocía la Biblia. Entonces, era para que él dijera, no, ¿sabes qué, hermano? Sí es cierto, lo que dice la Biblia es diferente a lo que enseñaron. No, se fueron así por ese lado. Llegó un momento, imagínense lo terrible de esto, que se empezó a desviar de la palabra y ya no se dio cuenta. Se empezó a desviar de la palabra y de repente un día llegó y me dijo, lo invitamos a comer y dijo, no, hermano, no puedo. No, ¿por qué? Porque le estoy robando. ¿Qué me está robando, hermano? Sí, si yo acepto su comida, le estoy robando. ¿Por qué, hermano? No, hermano. Es que, mire, hermano, usted con su trabajo, lo que ha hecho, eso es para su familia, y usted invita a comer, le estoy robando. ¿De dónde sacó eso, hermano? ¿Verdad? Ya, muy raro. Hermano, nos pusimos en ayuno y oración con el predicador ese, era un dentista, ¿verdad? Estaban en ayuno y oración. Cuando Dios les reveló que alguien invita a comer, es robar. No pueden robar. Le dije, ¿cómo, hermano? ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, hermano. Pues, ¿qué clase de revelaciones tiene, hermano? No, hermano. El que usted acepte a alguien a que lo invite a comer, le está robando a él. Su comida se la está robando. Dije, no, mi hermano, estamos mal. Imagínese, señor, ¿a cuántos invitó a comer ahí en un evento que tuvo de predicación? Imagínese todos que alimentó. Entonces, a todos les robó, o cómo está, o le robaron al Señor, o cómo está ahí. Porque nomás era un niño que traía ahí los pescados y los panes. ¿Te robaron al niño? ¿Qué pasó? Y ya le puse varios ejemplos, ya no supo ni qué decir. Esas revelaciones raras. Y al final, hermanos, para esa tan larga historia, este muchacho, él se empezó a perder. Al rato ya tenía, no sé de qué parte les agarró, pero tenía varios diosesitos, bueno, así le llamo yo, porque es lo que hacía, le pedía a esos dioses y que era bíblico. ¿Por qué? Porque Dios les reveló que así era para pedirle a Dios. Y tenía ya varios pequeños monitos y era a través de ellos. Entonces, yo no sé dónde sacó eso, pero que Dios le reveló. Obviamente no es Dios. Se va alejando de la palabra, porque va a entrar la emoción. Mucho cuidado con eso. Otro hermano también con la cubierta, ¿verdad? Que la mujer se cubre, le llamamos cubierta. Entonces, lo perdí de vista por años y luego lo volví a encontrar y me dijo, hermano, ¿usted se cubre para predicar? No, hermano. ¿Para orar? No, hermano. ¿Por qué? No, pues debería ser, hermano. ¿Yo? ¿Por qué? Hermano, es que no ve que somos la esposa de Cristo, somos la novia de Cristo. Sí, hermano, espérame. Cuando dice la Biblia que la mujer se cubra, no está hablando simbólicamente a la iglesia, está hablando a mujer. No, hermano. Si nosotros, ya cuando le expliqué, no aceptaba, ya estaba ciego también y conocía muy bien la Biblia. Dije, ¿qué pasó con ellos? Lo que pasa, hermanos, que se va descuidando, se va despegando de la Biblia y va aceptando cosas que no son bíblicas. Y luego van terminando con cosas que son antibíblicas. Y es donde va notando uno que ya está mal.
Entonces es algo muy, muy terrible, muy lamentable. Entonces todo eso, las nuevas posesiones, ¿no? De que se mete en la persona María Magdalena, o que se mete por ahí Juan Diego, y que se le mete por ahí San Pablo y San Pedro, y que hablan, eso es demoníaco, hermano. Entonces se fueron despegando de la palabra de Dios y fueron presa fácil de cualquier engaño del enemigo de nuestra alma. Entonces eso, mucho, mucho cuidado. Y le dice, oiga, bueno, pero eso no está en la Biblia. Ya se ofenden, les duele que les diga eso. ¿Por qué? Porque no pueden contra la palabra. No contra mí, sino contra la palabra. Entonces todo eso que están aceptando, ¿verdad? Que el círculo de sal, le ponen el círculo de sal, ponen allá al enfermo adentro, oran, el pelo en la Biblia también, ¿qué es el vómito santo? Oiga, nomás le ponen santo, qué barbaridad, unas cosas horribles, ¿verdad? Entonces todo lo van aceptando así y se van alejando de la Biblia. Y dicen que son cristianos y que tienen muchos años. Entonces, hermano, mucho cuidado, porque el enemigo está buscando de cómo desalentarte de leer la Biblia, y cuando dejan leer la Biblia, ellos se empiezan a apartar a lo que su corazón dice, a lo que ellos creen que es correcto, a lo que el predicador que trae más emoción dice. Tiene razón, y no, vamos a la Biblia. Usted que va comenzando, básese 100% en la Biblia, 100%. Cuando ya le empiezan a despegar un poquito de la Biblia, usted vuelve a meter otra vez. Pero para eso tiene que leer diario la Biblia. Tenemos el caso de David Koresh allá en Texas, en Waco, Texas, hace ya bastantes años, ¿verdad? Me recuerdo que David Koresh les dijo a él que era Jesús, y hay gente que se lo creyó, ¿verdad? Hay gente inteligente, gente de universidad, gente preparada, gente de buenos trabajos, le creyeron. Y le dijo que venía el Armagedón, que venía el fin del mundo, y que sabe que tenían que prepararse, y empezaron a comprar armas y armas y armas y armas. Entonces, automáticamente cualquier cristiano verdadero se va a dar cuenta que eso no es de Dios. ¿Cómo voy a preparar yo armas? ¿Cómo voy a creer que Él es Jesús? Entonces, todo eso es por alejarse de la palabra de Dios. Puede ser muy carismática la persona, puede ser una persona que influencia mucho en tu vida, pero déjame decirte que la palabra de Dios es la que nos debe de influenciar, porque está inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a agarrar y nos va a llevar a la verdad. Dice 17:17, santifícalos en tu verdad. Y aclara, tu palabra es verdad. Entonces, ahí está la clave, mi hermano. Todo lo que te enseñen en este lugar, en donde tú te congregas, donde quiera que tú vayas, debe de ser bíblico. Y no con suposiciones, no, bíblico. Porque también, es que hermano, por lógica, no, aquí por lógica no, porque su lógica puede ser diferente a mi lógica. Y la lógica de nosotros puede ser diferente a otros hermanos de otros lugares, su lógica es diferente. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nos sentamos, vamos a escudriñar. Yo no tengo la razón y tampoco tiene razón. Vamos a ver que la Biblia tiene razón y nos va a enseñar a los dos. Así de fácil es esto. Ahora, es muy importante, hermanos, cuando va a leer, orar. Señor, ayúdanos, abre el entendimiento, orar. Por eso en este lugar oramos antes de leer la palabra de Dios, para compartirla. Oramos por usted también para que le abra el entendimiento. No tiene que ver con ser inteligente o que sea tonto, porque que está diciendo que somos tontos. No. Sino simplemente de que para que podamos discernir espiritualmente, tenemos que orar antes y pedirle por ustedes también para que Dios, dice la Biblia, abra el entendimiento. Ya cuando lo abre, sencillo. ¿Por qué? Porque dice, es que la Biblia se interpreta como usted quiere. No, lo leímos hace un momento en Segunda de Pedro, dice que no es de interpretación privada. Lo que usted entiende ahí en su casa es lo mismo que yo entiendo con mi Biblia, lo mismo. Yo he estado en otros lugares, lejos de donde yo me he congregado, y he estado hablando con hermanos, y cuando uno habla, exactamente la misma doctrina. Ahora, ¿por qué? No nos congregamos en el mismo lugar, no nos conocíamos. Sin embargo, porque los hermanos leen la Biblia y buscan la verdad y corrigen lo que tienen mal, vamos a quedar en un acuerdo. No quiera que te cuentes. Pero ya si te están hablando de cosas que no son ciertas y que se imaginaron, o que el ministerio dice, o que acepta el pastor, no, ahí ya no. Vamos a la palabra de Dios y ahí es donde vas a encontrar la verdad, porque la verdad ya está escrita. Esta palabra, hermano, nos habla del Señor Jesús, cómo es en realidad, qué es lo que quiere de ti, qué es lo que pide de ti, y también de la salvación, de la vida eterna. Y aquí tenemos todo lo que necesitamos para el conocimiento de nuestra salvación y también de nuestro crecimiento espiritual. Por eso es de que predicamos la palabra de Dios. Si alguien dice, es que los cristianos tienen otro libro además de la Biblia, bueno, déjame decirle que el verdadero cristiano no se basa en otros libros, se basa solamente en la palabra de Dios. Si usamos algún otro libro que de repente traemos, es solamente para traer algo, ¿verdad? Que una ilustración, pero no porque le falte a la Biblia. Un ejemplo que doy a todos los hermanos,
Cuando la Escritura dice, Mateo 24, versículo del 1 al 3, dice, ¿verdad? Que viendo el templo, el Señor con los discípulos, le dice, ¿ves este templo? Sí. Dice, bueno, no quedará piedra sobre piedra. Y ahí queda la historia. Pero entonces, ¿cómo comprueba usted a la gente que le pregunta, bueno, y se destruyó el templo, se destruyó? Bueno, recurrimos a la historia. Y ya la historia viene ahora sí, cuando llega Tito, este general romano, y destruye el templo, y efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Entonces decimos, bueno, la Biblia está completa así, porque está hablando de lo que va a pasar. Pero ya para el cumplimiento de lo que el Señor dijo, pues no va a estar toda la historia de la humanidad en la Biblia, porque entonces no cabría en la Biblia. Entonces aquí nos dice que lo que va a pasar, y buscamos en la historia, buscamos en la arqueología, buscamos en geografía, donde quiera, y van a corroborar de que lo que la Biblia dijo, predijo, o dijo que estaba un lugar ahí, existió o existe. Entonces eso es importante, hermanos. Por eso usamos otros libros, pero no porque prediquemos de otros libros, como lo tienen otras congregaciones. No todos tenemos ese libro para basarnos en la verdad, no. La verdad es que aquí está y nos es más que suficiente. Aquí está la verdad y es más que suficiente para nosotros. El Espíritu inspiró toda la Biblia, ya todo lo que vemos en el Nuevo Pacto, ya tenemos la revelación completa nosotros, desde el Antiguo y el Nuevo, pero eso es un complemento y ahora sí del Antiguo con el Nuevo, pero todo es de Dios y se predica. Si tú predicas a alguien con el Antiguo Testamento, Dios va a hacer la obra. Si predicas con el Nuevo Testamento, Dios va a hacer la obra porque es inspirada por el Espíritu Santo. Lo único que hacemos nosotros es traer la palabra de Dios. No hables de lo que tu pastor es, de que tienes un apóstol, de que tienes al Papa, de que tienes sacerdotes, de que tienes no sé a quién ahí. No. Háblale de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios. Cuando alguien quiere discutir, presenta la Biblia y entonces ahora sí. Muchas de las veces, hermanos, quieren discutir un punto, pero lo quieren discutir así en 3 minutos. Y siempre les digo, y yo recomiendo siempre, tiene tiempo para sentarse y leer la Biblia. Oh, no, ya voy a prisa, entonces no le contesto. Algunos creen que soy grosero, pero imagínense, él quiere oír nada más toda una doctrina en un sí, un no. ¿Usted cree, hermano, en esto? Si le digo sí, entonces ya dice, pensamos igual. No sabe ni siquiera la doctrina completa porque no sabe cómo piensa. Si le digo que no, se va y dice, este hermano está errado, ¿por qué? Porque tiene errada doctrina. Digo que no. No, pues le digo, hermano, ¿tiene tiempo de sentarse? No, amén, hermano. Si quiere vamos a tomar un café, nos sentamos a gusto, vamos a la casa, ¿verdad? Y platicamos y vemos ahora sí su pregunta con la Biblia. Así de fácil. Y a los que le he dicho, no, hermano, pues no le contesto. Entonces, tiene que tener tiempo y el día que tenga tiempo viene. No quieren confrontar porque tienen miedo a veces saber la verdad. Hermano, que no te dé miedo saber la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Si te sientas con el hermano y descubres por la palabra de Dios de que estás mal, nomás vas a reconocer y vas a aceptar la verdad y ya. No que te vas a venir conmigo porque tengo la verdad, no, la verdad aquí está. Entonces, lo mismo, si me convence con la Biblia, tengo que aceptarlo y digo, es verdad. Entonces, no queda más que hablarle a la congregación y decirle, hermanos, ¿saben qué? Por 29 años prediqué mal. Hoy me enseñaron ya mejor lo que es la doctrina y vengo a traer la verdad. Y yo sé que la mayoría, si aman la palabra, se van a enamorar más todavía. Oh, qué bueno que el hermano trajo, ahora sí, completo todo porque estamos mal. Esto no pasa nada, hermano. Aún si te corren del ministerio por saber la verdad, gloria a Dios por ello. No te corrieron por ladrón, por adúltero, porque te robaste algo, no, te van a correr por la verdad. Entonces no tengamos miedo a que nos corran, porque la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Bien, pues vamos a orar. Hay muchos textos que podemos compartir, pero realmente se refiere a lo mismo. Entonces, el Espíritu y la palabra siempre deben de concordar. ¿Cómo vas a saber si el que te está predicando tiene razón o está bien su doctrina? Pues por la misma palabra. ¿Y quién te va a ayudar en el discernimiento? El Espíritu Santo. Entonces ahí está muy importante. Y el pastor o el predicador podemos influenciarte para torcer la Escritura, para que lo que yo quiero que diga la Biblia, lo diga. Le torcemos el brazo a Dios para que diga lo que yo siento. Pero cuando tú lees la Biblia y le pides a Dios que te ayude, el Espíritu Santo que te esté guiando, va a ser la pura palabra. Y cuando quedes convencido por la palabra, no hay nadie que te pueda mover.